Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este tiempo del mensaje en la iglesia evangélica El Maná de la Esperanza. Hoy vamos a seguir con ese tema tan hermoso que hemos empezado. Esa serie que se llama ¿Cómo debemos compartir o cómo debemos comportarnos en la casa del Señor? Y el tema de hoy es cómo pelear la buena batalla. Así que seguimos con el recorrido de forma expositiva del libro de Primera de Timoteo. Y hoy veremos los versículos del 18 al 20. Pero llegaremos hasta el 19, hasta la mitad del versículo 19. Recordemos que el apóstol Pablo, al dar su testimonio, Pablo celebró la trascendencia de la gracia de Dios y exaltaba 6 elementos de la gracia. Y como podemos recordar, eran los siguientes: la fuente de la gracia, de dónde viene la gracia. Y recordemos que la gracia viene de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. La necesidad de la gracia, ¿por qué es necesaria la gracia? El poder de la gracia, la medida de la gracia, el propósito de la gracia y la respuesta de la gracia. Y podemos ver el versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Timoteo, que dice así: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina este pasaje con una doxología. Solo Él es digno de todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la doxología termina con el enfático amén, que significa así sea. A diferencia de los falsos evangelios y de los falsos maestros, Pablo hace énfasis en el evangelio verdadero. Y en su participación en él por la gracia de Dios. Esa gracia está disponible para el peor pecador que viene al Señor Jesucristo, en fe, humildad y arrepentimiento. Todo pecador que llega ante Cristo en fe y en humildad y arrepentimiento, esa gracia lo va a abrazar, lo va a traer. Pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos genuinamente. Y arrepentimiento, hermano, es un cambio total de actitud. Ustedes pueden recordar a Pablo cuando iba hacia Damasco. Pablo iba con odio a perseguir la iglesia. Pero se encuentra con Jesucristo. Se arrepiente Pablo. Y ahora viene de regreso de Damasco con el amor de Cristo a predicar el evangelio y a ser perseguido por los que lo acompañaban a él. Así que hay un cambio. El arrepentimiento es un cambio total de actitud. Así que todo pecador que se humille, todo pecador que se arrepienta de corazón, en espíritu y verdad, será salvo. El Señor Jesucristo ha llamado a sus discípulos a una vida abundante de amor, de paz, de gozo y de comunión con Él. Las presentaciones del Evangelio y su extensión subrayan estas verdades a su apelación a los incrédulos. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida cristiana, uno que no haya con frecuencia su lugar dentro de nuestro evangelio. La vida cristiana, hermano, pongan atención a esto. La vida cristiana es también una guerra, hermano. Cuando los creyentes entran en una lucha de por vida
¿Contra quién? Contra los tres enemigos del creyente. ¿Cuáles son esos tres enemigos del creyente? Uno, contra el malvado sistema del mundo. Este sistema que hay ahora y que ha habido siempre, ese malvado sistema es uno de los enemigos. Dos, el enemigo número uno, Satanás. Ese es nuestro segundo enemigo. Y tres, nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa. La concupiscencia que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos salvos, cuando somos regenerados, esa naturaleza carnal queda ahí. Queda ahí. Hasta el día que seremos glorificados, que nos morimos y somos glorificados, entonces ya deja de existir. Pero mientras estemos vivos, esa naturaleza carnal queda en nosotros. Y lamentablemente, gran parte de las iglesias contemporáneas parecen desconocer esa realidad. Muchos han escuchado el evangelio de una manera fácil y una gracia barata. Tienen un concepto deficiente de la lucha espiritual que implica el amor del Señor Jesucristo. Tales personas a menudo magnifican las molestias temporales e insignificantes de la vida diaria hasta que parecen ser pruebas de proporciones épicas. Por ejemplo, muchos cristianos se pasan quejando toda la vida de enfermedades. Hermano, esas son molestias temporales e insignificantes. Usted no puede estar quejándose de una enfermedad toda la vida. Si la tiene que vivir con esa enfermedad. Pero no puede estar quejándose toda la vida de esa enfermedad. Francamente, esto es tan absurdo como un soldado en medio de un violento tiroteo en una guerra y el soldado esté preocupado si se le ensució el vestido. Ay, que se ensució el vestido en medio de un tiroteo. Así hay cristianos hoy en día que se llaman cristianos, preocupados por una enfermedad, pero la verdadera guerra espiritual la desconocen. Desconocen hasta dónde el diablo puede atacarnos. Hoy en día usted escucha mucho personas dije en guerras espirituales. Yo ato a Satanás, yo reprendo a Satanás, yo amarro a Satanás. Hermano, eso es una falsa. Nadie puede amarrar a Satanás, solo Dios. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Y de eso está hablando Pablo, y de eso nos va a hablar Pablo. Quiero que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Y pongan atención que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hoy vamos a ver el versículo 18 y la mitad del versículo 19. Y el próximo domingo, entonces terminaremos con esto hasta el versículo 20. Pablo estaba más consciente, hermano, de la realidad de la lucha espiritual. Y no solo luchaba con su carne. Ustedes pueden recordar que Pablo nos escribe respecto a esa batalla que él tiene con su carne. Y lo podemos ver en Romanos 7, versículo 14 al 25. Dice así:
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no quiere decir que Pablo vivía en el pecado, no. Esto quiere decir que hay una lucha dentro de uno, de la concupiscencia. Pablo mortificaba el pecado. Pablo mataba el pecado que estaba dentro de él. Eso es lo que está diciendo esto. Y esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Mortificar el pecado. Matar el pecado que mora en nosotros. Sino que también Pablo tenía que participar continuamente. Pablo participaba, pero él sabía que en el mundo había un conflicto. Y lo podemos ver en Gálatas 6, 14. Dice la palabra del Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Él sabe que hay un conflicto en el sistema del mundo. Él entiende todo eso. Pero hoy día muchos no entienden esto. Así que, y fue impacablemente atacado por Satanás. Pablo fue atacado por Satanás, como lo indica su mención del mensajero de Satanás, enviado para abofetearlo. Vamos a ver 2 de Corintios 12:7. Miren lo que dice ahí, cómo el diablo atacaba a Pablo. 2 de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enastelca sobremanera. Satanás atacaba a Pablo. Y mire que era tan fuerte la oposición del diablo contra Pablo. Dice que también Satanás le impidió visitar a Tesalónica, a los tesalonicenses. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses 2:17. Miren lo que dice 2:17 y 18. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto es diario, hermano. La guerra espiritual es diaria y Pablo lo entendía muy claro. Así, hermanos, que vemos en esta carta de Timoteo, versículo del 18 al 20, Pablo le dice a Timoteo que luche la buena y noble batalla de la fe contra Satanás. Es una lucha continua, hermano. La vida cristiana es una lucha continua. Ahora, usted puede decirme, pero yo no tengo ninguna lucha. Si usted no tiene ninguna lucha, cuidado. Ahí está el peligro. Porque si usted no tiene ni una lucha, es que quizás usted no es un hijo de Dios. Porque Satanás
jamás va a dejarlo, va a pelear contra usted si usted no es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, Satanás va a estar contra usted siempre. Siempre va a estar contra usted. Así que como a todos los que están en el ministerio, a Timoteo se le llama a una incesante lucha espiritual. Esa lucha requiere de soldados preparados, adiestrados y dedicados. Pablo escribió esta carta a fin de ayudar a Timoteo a prepararse para las batallas reales, hermano. Pablo le había dejado en Éfeso para oponerse a los enemigos que se estaban metiendo en la iglesia de Éfeso. Hermano, quiero decirle que lo que Timoteo encontró en Éfeso no fue fácil. Habían falsos maestros enseñando, destruyendo la obra del Señor dentro de las iglesias. Y Timoteo tuvo que enfrentar un muchacho. Le enseñamos que era un muchacho en ese tiempo. Timoteo era muy joven. No tenía quizá la experiencia de enfrentarse a estos falsos maestros. Pero tuvo que ir y enfrentarlos. Los falsos líderes en oposición de poder y autoridad estaban enseñando herejía sobre la persona y la obra de Jesucristo. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 4 al 7, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores. Pongan atención a esto, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y así hay en las iglesias. Personas que se creen doctores de la ley, pero no saben ni lo que están hablando. Y él tuvo que ir a enfrentar a esas personas. Lo podemos ver en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, el versículo 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse del alimento que Dios creó para con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Enseñan falsas doctrinas, enseñan cosas falsas, y él tuvo que enfrentar a esa gente. Esos falsos maestros estaban además llevando una vida impura, hermano. Eran impuros. Podemos verlo en 1 Timoteo, versículo del 19 al 20, que estamos viendo hoy. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Podemos verlo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículo 19 y 20, dice: contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Algunos, estos falsos maestros, vivían haciendo pecado, viviendo en vidas impuras. Timoteo fue colocado, hermano, Timoteo fue colocado en la primera fila de la batalla. Y Pablo quería que terminara con éxito. Timoteo estaba al frente, hermano, recibiendo diferentes bombardeos del enemigo. Se cree, la Biblia no lo dice, pero se creen, los teólogos creen que Timoteo quería dejar el plumero. Él se quería ir por lo que estaba sucediendo en Éfeso. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo, exhorta a Timoteo y le dice: oye, la vida cristiana es una batalla. Es una batalla diaria. Así que para comprender el alcance total de la lucha de Timoteo,
necesitamos ir atrás y ver el panorama total. El conflicto espiritual es a su más alto nivel una guerra entre Dios y Satanás. Pongan atención a eso. Ese es el conflicto que hay diario. Es una guerra entre Dios y Satanás. Se lucha también al nivel angelical, entre los ángeles caídos o los demonios de Satanás y los santos y elegidos ángeles de Dios. A nivel de los ángeles también hay una batalla. Pero a nivel humano es la lucha entre hombres piadosos y hombres impíos. ¿Quiénes nos atacan? ¿Quiénes están contra la iglesia? Hombres malvados, hombres impíos, manejados por Satanás. Así que Pablo exhortó a Timoteo que sufriera penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso también es para ti. Si tú eres hijo de Dios, tienes que enfrentar esta guerra. Porque es a todos los hijos de Dios va a tener esta guerra. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si hemos de ser victoriosos, debemos comprender cómo Satanás ataca a la iglesia actual. Vamos a ver 5 puntos. Cómo Satanás ataca a la iglesia de hoy en día, a la iglesia actual, a la verdadera iglesia. No estamos hablando de iglesias contemporáneas, no. Iglesias de Cristo. Iglesias que adoran al Señor. Cómo Satanás las ataca. Hermanos, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. 2 de Corintios 2:11. Miren lo que dice 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que vamos a ver estos 5 puntos, cómo Satanás ataca la iglesia de Dios. Número 1, Satanás ataca a la iglesia cegando la mente de los incrédulos al evangelio. Él le ciega la mente a los incrédulos. 2 de Corintios 4, versículo del 3 y 4. Dice así, 2 de Corintios 4, versículo del 3 al 4 dice: pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque dice, Dios, el Dios de este siglo, Satanás, le ciega el entendimiento al incrédulo. Por eso es que uno le habla al incrédulo. Uno le habla de Jesucristo y le habla de Jesucristo. Le ruega al incrédulo, pero no quieren entender. Es porque Satanás le cierra el entendimiento, alejándolo así de la verdad y de la iglesia. Satanás logra eso gracias a la ignorancia, hermano. Hay mucha ignorancia de la palabra. La religión falsa, el orgullo, la concupiscencia y la maldad que resulta de su dominio sobre el sistema del mundo. Satanás usa todo esto para cegarle el entendimiento a los incrédulos. Número 2, Satanás intenta abrumar a los que ya creen y lesionar y destruir la credibilidad de su testimonio. Satanás ataca a los hijos del Señor, a todos los hijos del Señor. Jesús le advirtió a Pedro, quiero que recordemos esto. Jesús le advierte a Pedro en Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ya? Eso va a suceder a todos. Satanás deseaba destruir la fe de Pedro para zarandearlo y lograr que lo que era genuino en Pedro se fuera
como el viento. Si tenía éxito Satanás, Pedro había sido inservible para Dios. Pedro recordó, hermano, la advertencia de nuestro Señor, y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, él exhorta, y miren lo que él escribe, lo que escribe Pedro en Primera de Pedro 5:8. Sí es. Seamos sobrios y velando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que Pedro recuerda esta exhortación. Nos recuerda esta exhortación. Satanás ataca a los creyentes, tratando de destruir su fe y su confianza en Dios, dejándolos de esta forma ineficientes para la batalla. Número 3. ¿Cómo más ataca Satanás la iglesia de Cristo? Satanás ataca a la iglesia al atacar el matrimonio y la familia. Los matrimonios y las familias fuertes son un requisito previo para una iglesia y un testimonio saludable de esa iglesia. Al atacar las instituciones del matrimonio, Satanás debilita la iglesia. Y miren lo que dice la Biblia. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La Biblia ordena y manda a las esposas a estar sujetas a sus esposos. Qué difícil que una mujer se sujete a su esposo. Pero eso es lo que manda la palabra. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora bien, vemos la parte del esposo. Qué difícil que el esposo ame a su esposa, que la respete, que la guíe en la palabra. Y eso es lo que manda el Señor. Y Efesios 6:1 dice, y 2, hijo, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Quiero decirte una cosa, hermano. Si nosotros, la iglesia, obedece estos mandamientos, la esposa someterse a su esposo, el esposo amar a su esposa, y los hijos obedecer a sus padres y honrarlos, vamos a hacer una iglesia fuerte. Porque Satanás quiere destruir esto, hermano. Número 4, ¿cómo Satanás ataca a la iglesia? Satanás ataca a la iglesia a través de sus líderes. Pablo le dice a Timoteo que los líderes deben reunir las condiciones para ocupar esos lugares. De otra manera, pudieran caer. Primera de Timoteo 3:7 dice así: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Quiero decirle una cosa, hermano. En esta batalla espiritual, Satanás tiene su mira puesta en los líderes de la iglesia, en los pastores, en los diáconos, en los ancianos, en todo el que tiene un liderazgo. Satanás tiene sus ojos puestos sobre él para destruirlo. Porque si los líderes caen, la iglesia cae. Y quinto lugar, Satanás ataca a la iglesia a través de los falsos sistemas religiosos. El cristianismo liberal, las sectas, las religiones del mundo, el humanismo, son una constante amenaza. Los líderes de esos movimientos, como su malvado maestro, se pueden transformar en ángeles de luz. Miren lo que dice 2 de Corintios 11, 14 y 15. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, ni también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás, hermano, también utiliza los falsos sistemas religiosos, que hay muchos, hermano. Hoy usted, ya las iglesias que se llaman evangélicas, hay que tener mucho cuidado.
Muchas iglesias que se llaman evangélicas, que se llaman que aman al Señor, son iglesias idólatras, que usan un sistema falso, un sistema religioso falso, que no es bíblico. Hay que tener mucho cuidado. Y Satanás los tiene cegados. Tanta gente creyendo falsos evangelios. Así que, amados míos, ¿cómo puede la iglesia defenderse de esos ataques del maligno? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo la iglesia puede confrontar a estos ataques de Satanás? Pablo nos da la respuesta, hermano. Segunda de los Corintios, versículo 10, dice de esta manera, en versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a ver Efesios capítulo 6. ¿Qué dice Efesios 6? Versículo del 13 al 18. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué maravilla! Nuestras armas para pelear la batalla espiritual son la palabra de Dios y la oración en todo tiempo. Aquí no dice que hay que atar y desatar, que yo amarro al diablo. Eso es lo que la gente enseña hoy con la batalla espiritual. No, hermano. Sometámonos a Dios. Sometámonos a Dios. Estudiemos la palabra. Obedezcamos la palabra. Vivamos la palabra. Y estemos en oración. Y el diablo huirá de nosotros. Aparte de eso, son inútiles, hermano. Aparte de esto que le he dicho, es inútil el talento, la destreza y el ingenio humano. Si nos ponemos a ver y que el ingenio, hermano, no vamos a hacer nada. Así que, hermano, 1 Timoteo 1, 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Timoteo no estaba solo en esta lucha, hermano. Fue comisionado por Pablo. Y su llamado fue confirmado por revelación de Dios con relación a él. Su servicio como un soldado de Cristo estaba, por lo tanto, dispuesto en el contexto de la autoridad y la confirmación de la iglesia. Era responsable ante la iglesia y ante la cabeza de la iglesia, que es Cristo, por su conducta en esta lucha. Para llevar a cabo su responsabilidad ante el Señor y la iglesia, Timoteo tenía primero que obedecer un mandamiento. No era una sugerencia, hermano. Y cuando es un mandato, no se puede discutir. En la milicia, en lo militar, cuando se da una orden, tú no puedes discutir esa orden. Tú tienes que acatarla, tienes que hacerla. Tenemos que obedecer esa orden. Y a Pablo y a Timoteo se le da una orden, un mandato se le da. Así que él no podía discutir esa orden, él tenía que obedecerla. Es un mandato a cumplir obedientemente. Y podemos verla en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Capítulo 5, versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. Sí,
prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a ver el capítulo 6, versículos 13 y 14. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Era una orden, hermano. Él tenía que obedecer. Esa asombrosa responsabilidad llevó a Pablo a encarecerle a Timoteo, hermano, de una manera. Mira, pongan atención a esto. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Hijo de Dios tiene que predicar la palabra. Pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase. A veces llegan cosas muy difíciles a nuestras vidas. Muere una persona amada, muere un familiar y dejamos el evangelio. Dejamos el evangelio, nos apartamos. No. En este camino, hermano, venga lo que venga, tenemos que seguir predicando. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que inste de tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese era su mandato. Esa era la orden que tenía él que llevar. Predicar el evangelio. Él responderá ante Dios y ante Cristo por su ministerio. Cada uno de nosotros va a responder ante Dios por su ministerio. Vamos a ver lo que dice Hechos 13, 17. Disculpen, Hebreos 13, 17, hermano. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo le está diciendo a Timoteo: tienes que obedecerme. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan obedecen a sus pastores? ¿Cuántos obedecen? Sin buscar, como decimos el buen panameño, la quinta pata al gato. Tenemos que obedecer, hermano. Hay que obedecer las autoridades eclesiásticas. Hay que obedecer a los ancianos de la iglesia, al diaconado, a todo líder que se pone, hasta los ujieres, hermano. A veces vemos en la iglesia los ujieres quejándose porque los hermanos no le obedecen. Hermano, tenemos que obedecer las autoridades puestas en las iglesias. Hay que obedecerlas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Obedece. Nuestro Señor subrayó la importancia del deber. Vamos a ver Lucas, este es muy importante, hermano. Lucas 17. ¿Cuál es la importancia de nuestro deber? ¿Qué tenemos dónde nos va a poner, en qué nivel nos va a poner el obedecer? Miren lo que Jesús dice en Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Estás entendiendo esto, hermano? Nuestra obediencia no nos va a poner en un puesto más alto, no. Nuestra obediencia nos va a poner más humilde ante el Señor. Porque toda la gloria es para el Señor. Nosotros no merecemos ni una gloria. Nuestro deber es obedecer la palabra, porque somos siervos inútiles, porque solamente vamos a hacer lo que se nos mandó. Nunca vamos a pasar más allá. Usted puede esforzarse todo lo que usted quiera, pero al final solo va a hacer lo que se le mandó. Y esto es lo que está hablando la Biblia. Cada siervo del Señor está ligado por el deber para llevar a cabo su ministerio. Tú y yo tenemos un ministerio. Todos los que son parte de la iglesia local tienen un ministerio. Y deben aceptar la responsabilidad de cumplir con su ministerio. La responsabilidad dentro de sí mismo. Y lo podemos ver en Timoteo, donde estamos, la primera parte del versículo 19. Dice, primera de Timoteo 1:19, la primera parte dice: manteniendo la fe y la buena conciencia. Pablo vincula la fe. Es una alusión a la fe cristiana. El evangelio, la palabra de Dios, manteniendo la fe, significa sostenerse firmemente de esa verdad revelada. A diferencia de los que se apartaron de la fe. Por ejemplo, el versículo 6 de primera de Timoteo 1:6 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de vana palabrería. Pueden ver el capítulo 6, el versículo 10. También podemos ver un ejemplo aquí. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El versículo 21 del capítulo 6 dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Timoteo debía permanecer firmemente dedicado a la palabra de Dios. En realidad, debía guardarla. Dice el versículo 20 ahí mismo de 1 Timoteo 6, 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda el evangelio. También él tenía que nutrirse con la palabra. Capítulo 4, versículo 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Tremendo. Él tenía que nutrirse con ella. Y también él tenía que predicar la palabra. 4:13. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Él tenía que predicar la palabra. Vamos a ver segunda de Timoteo 4:2. Dice así: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. La buena conciencia, hermano, es el resultado de una vida pura, al igual que Pablo lo hizo. Mire lo que dice Hechos. Hechos 24:16. Miren lo que dice Hechos 24, versículo 16. Dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Pablo se cuidaba su conciencia. Timoteo debía de mantener una limpia conciencia. La conciencia es algo que Dios ha dado a la mente de cada ser humano, que reacciona ante la conducta de esa propia persona. Lo mismo acusa que defiende. La conciencia te puede acusar, como también la conciencia te puede defender. Vamos a ver lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Miren lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. Así que la conciencia te va a acusar o te va a defender. La conciencia produce un sentimiento de bienestar. Cuando tú haces las cosas bien, que tú andas bien, la conciencia te va a dar un sentimiento de bienestar. Te va a dar paz, contentamiento y calma cuando hay un buen comportamiento. Pero cuando tu comportamiento es malo, activa la culpabilidad, la vergüenza, el remordimiento, el temor, la duda, la inseguridad y la desesperación. El propósito de la conciencia es advertir a la persona del hecho que está pecando. ¡Qué bendición es tener ese tipo de advertencia! ¡Qué lindo! Cuando tú estás mal, cuando estás pecando, inmediatamente la conciencia te comienza a martillar. Estás mal. Tienes que dejar eso. Tienes que apartarte del pecado. La pureza doctrinal debe estar acompañada de la pureza de vida. Hay un vínculo inseparable entre la verdad y la moralidad. Entre la creencia correcta y la conducta incorrecta. Por consiguiente, el error teológico tiene sus raíces en la moral y no en el terreno intelectual. En tu vida moral es muy importante en tu vida ministerial, porque tu conciencia te va a acusar o te va a defender. Así que, hermano, para terminar, la sana doctrina y la vida piadosa son las torres gemelas que guardan la pureza de la iglesia. 1 Timoteo 4:16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de uno mismo. No debemos de confiarnos en nosotros mismos. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Tú que me escuchas, no confíes en ti. No confíes en ti. Confía en Dios. Confía en su palabra. Confía en su palabra. Eso te va a dar vida y buena conciencia. Así que al recordar su responsabilidad, más allá de sí mismo, al Señor y a la iglesia, de guardarse puro, Timoteo sería capaz de pelear la batalla espiritual y afrontaba. ¿Qué afrontaba? Él tenía una batalla todos los días. Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos una batalla diaria. Una batalla contra el sistema del mundo, una batalla contra Satanás y una batalla con la concupiscencia que está en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Esos son los tres enemigos del creyente. La única manera de confrontar, de pelear esta batalla, es manteniendo una buena conciencia, obedeciendo la palabra, viviendo la palabra y predicando la palabra. Dice, y quiero recordarle,
Según de Timoteo 2:3, dice, servirá con valor como un buen soldado de Jesucristo. Dios te ha puesto ahí, donde tú estás, en la iglesia local que tú estés. Dios te ha puesto como un buen soldado de Jesucristo. Pero tienes que enfrentar la batalla. Mantenerte firme en el Señor. Todo el que me escucha. Tú, ¿cómo andas con el Señor? ¿Te guardas puro para el Señor y para la iglesia? Esta es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Cómo me guardo yo ante el Señor? ¿Cómo está mi vida ante el Señor? ¿Nos guardamos puros? Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Te alabamos, te damos la gloria, Señor. Te damos toda honra. Tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Nosotros somos solamente tus súbditos. Somos tus siervos inútiles, Señor, porque solo hacemos lo que tú nos mandas. Pero lo hacemos de corazón, humillados ante ti, Padre Celestial. Padre, te rogamos que nos ayudes a seguir adelante. Nos ayudes en esta batalla contra el sistema del mundo, contra Satanás y contra mi propia concupiscencia. Ayúdame, Señor, a mortificar el pecado que está dentro de mí. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. A pesar de cualquier cosa, te obedezcamos y seamos fieles a ti. Solo por medio de ti y para ti vamos a ser victoriosos en esta batalla. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has permitido, Señor, en nuestras vidas. Padre, te quiero pedir, Señor, por cada hermano de la iglesia del Maná de la Esperanza. Ayúdalo, Señor, a ser buen soldado de Jesucristo. Pararse firme. A pesar de lo que venga, tú nos mantengas firmes en esta batalla. Pero también quiero pedirte por todos aquellos que me escuchan. Señor, si son tus hijos, ayúdalos a mantenerse firmes en la batalla. Pero te quiero también pedir por aquellos que no te conocen y escuchan este mensaje. Padre, toca sus corazones. Regenera sus vidas, Señor. Prepáralos, Padre Celestial, para que también lleguen a ser buenos soldados de Jesucristo. Padre, te damos la gloria, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido, por este privilegio que tú has permitido de predicar tu palabra. Te alabamos, te damos la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, que tenga un día excelente y maravilloso. Bendiciones.